Hola, hola, espero que estén muy bien. Vamos a hablar sobre el estro en los animales domésticos, sobre algunos síntomas y cuestiones relacionadas con el manejo. Entonces, por acá tenemos esta fotografía de ese caballo. No es precisamente un caballo que le contaron un buen chiste y está en una pura risa, sino que es reflejo de ese comportamiento un comportamiento sexual, que no precisamente es en este caso que haya detectado ahí un animal en celo, sino que la forma es ese radar que ellos utilizan. Lo tenemos acá en el toro también, y eso es conocido como reflejo de Fleming. Entonces es parte de esas características, esas manifestaciones sexuales que tienen los animales, que vamos a tratar de adentrarnos un poco en el tema relacionado con el estro, y por tanto nos referiremos a la hembra, porque a pesar de que puse fotos ilustrativas de machos, cuando hablamos de estro nos referimos a ciclo estral, y resulta que los machos no tienen ciclo estral, quienes tienen ciclo estral son las hembras. Entonces, hablamos de estro como parte del ciclo estral, que es característico de la hembra, y posee síntomas primarios y secundarios. En el momento en que la hembra es receptiva, es cuando el animal está o estuvo en estro, porque el estro tiene diferentes etapas y una de ellas pues permite la receptividad del macho. En el argot popular hablamos de otros términos. Una de las características del zootecnista es que debe tener habilidad para hablar de manera técnica, pero también para poder comunicarse en diferentes niveles, para hablar quizá de manera más coloquial, con un lenguaje más sencillo y podernos entender con ciertas personas. Entonces, en la calle ustedes escucharán de que se habla de celos, de que se habla de calor, de que se habla que el animal está alunado, que anda alborotado. Hay diferentes eh, formas de llamarlo, pero nosotros en la parte técnica lo referimos como estro o celo principalmente. El estro es controlado hormonalmente, se controla de manera natural o podemos nosotros hacer algunas alteraciones y entonces controlamos esto de manera artificial. Lo que es la longitud y sintomatología del estro varía entre especies, entre razas, entre individuos. Los síntomas de estro pues sugieren que hay receptividad, que el animal, que la hembra está lista para ser montada, y este que está en negrita, este es el síntoma patognomónico, este es el que nos dice si está o no está en celo. Llévense eso claro. Les cuento, me ha pasado con estudiantes de licenciatura, me ha pasado con estudiantes recién graduados que me dicen, pero ¿cuál era el animal que estaba en estro? ¿La que monta o la que se deja montar? Con base en eso de que está en negrita, es la que se deja montar. Y estamos hablando de quietud de unos 3, 5 segundos antes de que se quite, ¿no? Entonces llévense eso claro. El síntoma que le dice a ustedes está en celo verdaderamente es porque se queda quieta. Es aquello que, por ejemplo, en las cerdas hablan del reflejo de lordosis, ¿no? Ella se queda quieta, con receptividad a la monta. Cuando se depende de la detección de estro para servir la hembra, la detección de celo o estro se convierte en parte importante de la explotación. Algunas definiciones. Monoéstrica se refiere a una especie que tiene presenta uno o dos celos al año. La poliéstrica presenta varios celos al año y tenemos variantes. Puede ser una poliéstrica continua, donde los celos se distribuyen a lo largo del año de manera continua, constante, y la poliéstrica estacional, donde los celos se distribuyen únicamente en alguna o en algunas temporadas del año. Entonces ahí es donde hablamos de esa estacionalidad reproductiva. Ahora, quiero retomar esto. ¿Por qué hablar de estro en zootecnia? Primero que nada,
Es parte de la fisiología animal, es parte de la fisiología reproductiva. Entre más conozcamos de nuestros animales, más fácil vamos a optimizar los sistemas. Así que es usar la anatomía, la fisiología animal dentro del contexto productivo para optimizar los sistemas sin olvidarnos de las cuestiones de sostenibilidad y bienestar animal. En algunos casos, no siempre, la detección del estrus base para servir a nuestras hembras. Así que deben siempre contextualizar. El día de mañana, cuando tengan que hacer un trabajo y nos lo presenten en el curso de reproducción o en algún otro curso más avanzado, por favor tengan cuidado. Si ustedes me presentan un escenario o están discutiendo sobre un escenario, por ejemplo, en un monte natural, realmente la detección de estro es secundario, pero a veces hay gente que me está hablando de monte natural donde fincas que del todo no se hace detección de estro y me ponen que como métodos de detección de estro hay que usar esto y esto. Es decir, eso están fuera de contexto en esa historia que me estaban contando. La detección de celos es muy importante, pero no es básico en todos los casos. Solo en aquellas en las que dependemos de esa detección de estro por parte del ser humano, por diferentes ayudas, para mandar a servicio las hembras. Pero si usamos una IATF o si el macho se encarga, ahí nos olvidamos del estro. Entonces, contextualizar. Y bueno, la presencia del estro nos dice que es un animal que ya llegó a la pubertad, nos dice que es un animal que está ciclando, la ausencia del mismo nos dice que no está ciclando y puede ser que esa ciclicidad signifique que es que está preñada, que es algo muy positivo, o por el contrario, que está en anestro. Anestro es lo contrario al estro. Cuando hay anestro no se presenta el estro. Entonces son también indicadores que nos ayudan para el manejo. Por acá, en esta tabla, pues encontramos diferentes definiciones para las vacas, por ejemplo, que el tipo de estro es poliéstrico, que en las cabras y las ovejas, así como los caballos, pues se encuentran como animales poliéstricos estacionales, donde en el caso de los caballos, pues de las yeguas tienden a tener una reproducción estacional en los días de fotoperiodo largo y en el caso de las ovejas y las cabras más bien se activan durante los días de fotoperiodo corto. Ahora, si pensamos en temas de fotoperiodo, hay mucha discusión acá en nuestro país, puesto que estamos en una región tropical y la diferencia entre un día corto y un día largo es bastante poca, pero es la realidad que se enfrenta a nivel internacional y hemos visto que en el país también se presenta en los pequeños rumiantes cierta estacionalidad. No lo he visto reportado por lo menos para las yeguas. En el caso de las cerdas es, al igual que las vacas, un animal poliéstrico que no es estacional. La longitud del estro, cuánto tiempo pasa en estro. Ojo que es diferente. eh, acá lo que me refiero es a la longitud del ciclo estral, no a la longitud del estro. Son dos cosas diferentes. El estro está dentro de lo que se llama ciclo estral. Es una etapa del ciclo estral. Entonces, en esta columna lo que tenemos acá es la longitud del estro. Esa longitud del estro en las vacas va entre 19 y 23 días, con un promedio de 21, promedio de 21 en la cabra, promedio de 17 en la oveja y un promedio de 21 en la cerda y en la yegua. Luego tenemos lo que es la duración del estro, que es entonces esa etapa donde podemos darnos cuenta que hay que hacer ese servicio, ¿no? De acuerdo a la fisiología de cada una de ellas, de cada una de las especies. Entonces vemos que, por ejemplo, hay una variación desde 6 hasta 30 horas en la longitud del estro en las vacas para un promedio de 18 horas, que en las cabras va de 1 a 4 días con un promedio de 39, de 20 a 42 horas en las ovejas con un promedio de 30. En el caso de la yegua, acá dice un promedio de 4, pero se ha visto, por ejemplo, que el rango puede ir desde 2 hasta 7 días de celo, no solamente 6 como dice ahí. En la cerda, 1 o 2 días de celo con un promedio de 36 horas. Ahora,
Hay que tratar de conocer los animales. Sabemos que los animales jóvenes tienden a tener ciclos estrales más cortos y también duraciones de celo más corta, que ya les dije, hay variación por especie, por raza, por individuo, y luego todo el factor ambiental que me viene también a alterar esto. Tiempos de ovulación. Es muy importante conocer el tiempo de ovulación en las diferentes especies, porque esto lo que va a hacer es que nos va a brindar una idea de cuándo tenemos que servir al animal. De manera natural, ellos saben en qué momento hacerlo. No hay problema para nosotros. Pero cuando hacemos servicios de manera artificial, tenemos que conocer estas características para saber cuándo dar el servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso del momento de ovulación, está relacionado con el momento del estro. Y resulta que ovulan 12 horas después de haber terminado el estro. Hay receptividad previa, pero el momento de ovulación es posterior al estro. Y recuerden esto, estamos pensando en servicios artificiales. En el caso de la cabra, pues va de 30 a 36 horas después del inicio del estro. Entonces, aquí hay un rango de 30 y 36 horas y el marcaje de la ovulación, en este caso, se está dando a partir del inicio del estro. En el caso de las ovejas, cerca del final del estro, y en el caso de las yeguas, pues de 24 a 48 horas antes del inicio del estro hasta 24 horas después de que finalizó el estro. Ven que es un periodo sumamente amplio, pero es que la yegua tiene una fisiología reproductiva totalmente distinta al resto de las especies. Ya eso lo vamos a ver más adelante en diferentes cursos en más detalle, pero es bien conocido que más o menos 24 horas antes de que termine el estro es cuando ella está ovulando. Esa es como la mayor frecuencia que se encuentra. Y en el caso de las cerdas, pues tenemos desde 8 a 12 horas antes de que termine el estro hasta 37 a 40 horas después del inicio del estro. Entonces, son rangos bastante amplios y una de las cosas, por ejemplo, que se hace en las cerdas para lidiar con este tema, tomando en cuenta de que ni siquiera es una especie que tiene una sola ovulación, sino múltiples ovulaciones, pues que se hace más de un servicio a la hora de que se detectó en celo y se determinen los momentos de inseminación, se hace más de un servicio con una diferencia de 12 horas entre cada servicio para garantizar que haya semen viable en el tracto reproductivo de la hembra y que haya posibilidad de que se junten los gametos, en este caso óvulos y espermatozoides. En este cuadrito que está acá pequeñito a la derecha, pues lo que hay es la cantidad de días que permanece viable el semen dentro del tracto reproductivo de la hembra. Y entonces vemos cómo en el caso de la vaca puede ser de 1,5 a 2 días, en el caso de la yegua de 4 a 5 días, otras especies que tienen una vida más larga, como la perra, que puede llegar hasta 11 días de viabilidad, o la mujer 6 días de viabilidad. Ese tipo de cosas hay que contemplarlas para en conjunto con el momento de ovulación determinar el momento exacto para hacer el servicio, el momento más conveniente para hacer el servicio. Pero bueno, de momento no se preocupen tantísimo por esa parte, porque vamos a ir desarrollándola a lo largo de los cursos. Pero sí, por ejemplo, todo lo que está ahí en esa tablita necesito que quede en la cabeza, porque son parámetros biológicos reproductivos que hay que manejar. No hay otra, hay que manejarlos. Ok, el celo tiene duración y manifestación. Y hay una combinación de ello. Puede ser un animal que tenga una alta manifestación durante mucho tiempo, o sea, una alta duración. Puede ser un animal de alta manifestación en corto tiempo. Puede ser un animal de baja manifestación y alta duración. Y un animal de baja manifestación y baja duración. Entonces resulta que desearíamos que los animales manifestaran mucho y durante mucho tiempo para que sea más fácil para nosotros encontrarlos en celo. Pero resulta que esa cantidad de animales, ya han habido estudios que nos dicen que no es la mayor cantidad de animales, que la combinación de estas dos intermedias es lo que más se presenta en nuestros animales. Por tanto, hay que hacer una buena detección porque lidiamos con estas diferentes combinaciones entre duración y manifestación.
Ahora, ¿dónde detectar el estro? Usted me dice, bueno, ¿dónde están los animales? Y yo le digo, ¿y si los animales están en un barrial? Si los animales están sobre un piso resbaloso. ¿Mm? Entonces realmente debe hacerse en lugares tranquilos, debe mantenerse el animal bajo las condiciones en que estaba, tratar de no alterar el ambiente de él, porque en el momento en que alteramos el ambiente, se activan otros receptores del estrés que van en contra de las manifestaciones de celo y entonces no podemos ver lo que en principio íbamos a ver. Debemos de contar con lugares seguros, tanto para la persona que observa los celos como para los animales. Hay que tener pisos y densidades y otras condiciones ambientales que no limiten la libre expresión de los animales. De preferencia que los animales estén en grupo, porque cuando hay comportamiento homosexual típico de varias especies, pues si está sola esa hembra no va a poder tener ese comportamiento y nos va a ser más difícil determinarla en celo. Sin embargo, a veces tocará identificar un animal que esté solo. También se puede hacer uso de macho celador. Hay muchas especies que responden muy bien a la presencia del macho y entonces nos ayuda a identificar los celos. Ahora bien, ya sabemos dónde y ahora cuándo. ¿Mm? Primero que nada, el animal tiene que estar maduro sexualmente, ¿no? No le podemos pedir peras al olmo. El animal tiene que estar listo para servicio tanto a nivel biológico como a nivel zootécnico. Tiene que ser posterior al parto, no vamos a estar en una hembra que esté preñada eh, perdiendo tiempo detectando celos. Por eso hay que hacer lotes de animales preñados, lotes de animales vacíos, lotes de animales que ya están para servicio y vamos a enfocarnos en esos animales que están para servicio. También cuando, bueno, de acuerdo a los registros que tengamos, de acuerdo a los días relacionados a la biología del animal, es decir, por ejemplo, en las ovejas que veíamos que era 17 días, bueno, vamos a estar más enfocados en los días cercanos al día 17 versus al día 21 en el caso de la vaca. ¿Mm? Entonces hay que conocer esas bases biológicas y además hay que siempre registrar para poder llevar un seguimiento de nuestros animales y poder hacer una buena detección. También al inicio les decía que se pueden hacer estímulos exógenos, se pueden usar hormonales que me cambien un poco la fisiología natural del animal y entonces yo voy a esperar celos de acuerdo a el protocolo hormonal que haya estado utilizando. Puede ser un protocolo que me sincroniza la ovulación o puede ser un protocolo que simplemente me dé un chance de eliminar un cuerpo lúteo y adelantar un celo. Ahora, también les dije que el ambiente juega un papel importante, entonces es bueno hacer la detección de celos en horas, en momentos de frescos del día, porque probablemente si lo hacemos al mediodía, con esos solados y todo, los animales no van a querer perder energía mostrando síntomas de celo. Entonces también sabemos que las condiciones adversas ambientales en general nos pueden afectar eh, la expresión. Ahora, ¿cómo detectar el estro? Hay síntomas, eso es lo que tenemos que ir a buscar, síntomas. Hay muchos síntomas que son comunes entre las especies y por ahí yo les envío una nota técnica sobre diferentes especies ahí en PDF que rescata mucho de lo que vamos a hablar acá, me parece muy didáctico. Y hay pues síntomas también que son específicos de cada especie. Entonces vamos a ir con lo que serían los síntomas primarios. El síntoma primario, el síntoma patognomónico que les decía, la receptividad a la monta. Ahora, cualquier cosa que me diga que hubo monta, entonces está relacionado como con síntoma primario. La suciedad en los flancos, a los lados, la pérdida de pelo, eh, a veces se arrancan hasta pedazos de cuero. Todo eso son evidencias de que hubo monta. Entonces esos son síntomas primarios. ¿Por qué? Porque están relacionados con la receptividad a la monta. Y luego tenemos síntomas secundarios, que vamos a verlos por especie. Acá en esa fotografía, pues tenemos que hay un grupo sexualmente activo. Hay por ahí dos vacas que están saltando, como es una fotografía, yo no sé cuál de esos animales está en celo.
Si fuera un video, yo puedo decirlo, pero en una foto no lo sé, porque pudieron haberlo captado en el momento en que el animal se sube en el otro y el otro no haya tenido tiempo de quitarse. O puede ser que esté dando chance ahí porque está receptivo. Entonces, dentro de los síntomas secundarios tenemos el aumento de micción, ¿verdad? Mayor frecuencia de orina. El animal tiende a aislarse, tiende a cambiar su comportamiento por completo, disminuye el consumo. Si usted observa la vulva, la va a observar enrojecida, brillante porque está lubricada. Trata de montar a otras hembras, hay roce, mucha inquietud, mucho movimiento. Se aumenta la vocalización, eh, disminuye la producción de leche cuando se trata de animales de leche. Entonces hay una serie de síntomas que nos dicen, ok, este animal está en celo. También cuando hay manejo animal y usted ya conoce que este animal se sitúa en tal parte, que camina de primero, que camina de octavo, ese tipo de cosas, ellos son muy de seguir patrones, de hacer siempre lo mismo. Cuando están en celo se les olvida todo y hacen otra cosa diferente. Entonces son parte de esas cosas que nos dicen, son esos síntomas secundarios. Y lo otro, descarga vaginal mucosa. Muy característico de los animales cuando están en celo y debe ser una descarga vaginal, en el caso de las vacas, pues cristalina. Las hembras, en el caso de las cabras, pues poseen síntomas similares a las vacas, quizá un poco menos manifiestos, cuesta un poco más poder observarlas en celo, pero si se hace un buen monitoreo se encuentran bien. Hay un movimiento característico de la cola, ahí rapidísimo, que ellas la mueven. Hay elevación de la parte trasera, movimientos, hay mayor vocalización. Ven que hay mucho de lo que ya dijimos para las vacas, donde ellas muestran esos síntomas de celos, mucha inquietud. En el caso de las ovejas, ellas es un poco más difícil encontrarlas en celo, no manifiestan tanto. Por tanto, el hecho de tener un macho como celador sí ayuda bastante. Ellas buscan montar y ser montadas, pero no con la agresividad que se ve en otras especies. Y también hay un rápido movimiento y elevación de la cola, característico de ellas. Acá vemos un macho que tiene por acá un aditamento que si monta va a marcar la hembra. Ahora ustedes dicen, bueno, pero en este caso, si monta puede preñar. Sí, eventualmente podría preñar. Podría, ahora vamos a ver el uso de delantales para celadores para evitar la penetración o alguna una cirugía para evitar la penetración. Son alternativas que tiene si se quiere que el macho sea únicamente celador, pero también puede ser que nos interese dentro de condiciones de monta natural saber si la hembra fue montada o no. Y eso es bastante común en el caso de las ovejas, no en otras especies, donde pues se toma el registro y así es una forma de hacer control reproductivo. En las yeguas se facilita la detección por medio de la presencia del macho también. Ellas reaccionan de manera positiva al acercamiento del macho cuando ellas están en celo. No siempre, y son animales que hay que tener mucho cuidado porque como pueden matar un garañón de una patada, pueden matarlo a usted. Así que el manejo de ellos debe hacerse con mucho cuidado. Hay una elevación de la cola como se observa en la fotografía, una posición hacia la cópula y también lo que se llama el pestañeo vulvar, que es un abrir y cerrar de la vulva, ¿eh? Muy evidente de la hembra en celo y receptiva. Además, hay una micción frecuente. Entonces, son parte de los síntomas que podemos observar en las yeguas. En las cerdas tenemos el famoso efecto o reflejo de lordosis, ¿verdad? Que como se ve en esa gráfica, es quietud a la monta, es ese síntoma principal. Y hay también aumento de vocalización, disminución de consumo, ellas tratan de montar, hay orejas más erectas de lo normal. Este tipo de detalles que nos dicen ella está en celo. Y también vemos la vulva, la vamos a encontrar hinchada o edematizada, más rojiza y lubricada. Ahora, a puro ojo se puede hacer una buena detección.
No, no decimos que no, pero si usamos ayudas, mejoramos esa detección. Por ejemplo, hay épocas en las que el ambiente es sumamente adverso y cuesta hacer una buena detección únicamente visual, así que es muy válido hacer uso de ayudas, sea en esos momentos de crisis o como rutina en nuestras explotaciones pecuarias. Animales marcadores es una alternativa. El uso del chimbol o delantal, machos celadores. Cuando hablamos de animales marcadores pueden ser también hembras. El reflejo de lordosis, la prueba de reflejo de lordosis, el uso de parches, que ahora lo vemos, el uso de pintura, algunas tizas que venden comercialmente, el uso de monitores de actividad, los niveles de progesterona en sangre o en leche, los registros, los calendarios de celos, todo esto son ayudas para hacer la detección y van desde muy sencillas y sumamente baratas hasta bastante caras y sofisticadas. Funcionan, todas funcionan con diferentes niveles de eficiencia, pero si se hace un buen trabajo de manejo reproductivo, un trabajo responsable, vamos a poder alcanzar buenos niveles de eficiencia. Se puede usar una, se puede hacer combinación de varias, va a depender de cada uno. Ok, algunos ejemplos vamos a ver, porque también quiero decirles que no solamente es conocer la herramienta, sino la dinámica de su uso. Por ejemplo, yo les digo, ahí sí póngale un parche, pero ya le puse el parche, ¿y qué? ¿Ahora qué hago? ¿Mm? ¿Cuándo le voy a servir? ¿Cuándo significa que está lista para servicio? Entonces sabemos lo que marcan, pero ¿cómo sincronizo yo la marca con el manejo reproductivo? Cuando me refiero a esto es, ¿cuándo la voy a servir? Ok, los registros nos facilitan mucho la vida porque nos ayudan a hacer predicción de celos. Ya sabemos que si hubo un momento en que se vio el animal en celo y no se sirvió por alguna razón, pues esperamos que dentro de la biología de la especie vuelva en celo 17, 21 días después, no sé, dependiendo de la especie. Nos permite hacer evaluación en cuanto al porcentaje de detección que estamos haciendo, si se realizaron servicios, también lo relacionamos con preñeces, etc. En algunos softwares se pueden generar listas de acción donde nos dice, ok, en esta semana esperaríamos en celo tales y tales animales, por ejemplo, son ayudas que hay. El calendario de celos es una herramienta más sencilla que también funciona, donde usted va anotando información y es muy fácilmente visualizada para el siguiente celo, que nos puede servir para hacer un servicio en un animal que haya quedado vacío después de un primer servicio, o en su defecto puede significar que es probable que se haya preñado, apenas como una posibilidad. Eso es lo que les decía del calendario de celos, entonces esto se encuentra por ahí en algunos recursos digitales, también se encuentra en algunas casas comerciales que lo regalan en ciertos momentos del año. Y por ejemplo, si aquí el 6 de enero una vaca entró en celo y se inseminó, resulta que el 27 de ese mismo mes, porque no hemos pasado mes, el cambio está acá, estaríamos esperando, se cumplirían los 21 días del servicio. Ahora no podemos verla a los 21 días, tenemos que estarla viendo desde previo y posterior. Y si entró en celos, se le repite el servicio, y si no entró en celos, significa que es probable que se haya preñado. Entonces sí, así funciona este calendario de celos de manera muy sencilla y es algo que ustedes lo pueden incluso hacer en Excel. Antes habíamos hablado de un chimbol, es este aditamento que está acá, se le coloca al animal en esta posición en la cabeza y tiene por acá un instrumento que es como un lapicero que contiene ahí tinta y cuando el macho monta a la hembra, entonces la marca, como que la raya. Pueden utilizarse en animales machos alterados con una cirugía de pene, puede ser el pene desviado, una vasectomía o el uso también de hembras primarting, que son esas hembras con condiciones o características de macho, ¿verdad? Por una cuestión de placentación a nivel de desarrollo fetal que hace que la hembra se convierta eh, a un animal con características masculinas. El chimbol es un dispositivo con pintura
que se coloca en el cuello, ya lo dijimos, es este que está acá, y lo utilizamos en esos animales celadores marcadores. Estas son fotografías de un macho de búfalo con una hembra que estaba en celo. Entonces ahí se ve claramente el chimbol y se ve el lomo de la búfala pintado completamente como indicador de que ella estuvo receptiva al macho. Ese macho no podía preñar porque había sido castrado joven y esto hace que el macho siga desarrollando características de comportamiento sexual, pero el pene no desarrolla suficiente para hacer una penetración. Y lógicamente, al haber ausencia de los testículos porque el animal fue castrado, pues no va a haber posibilidad de preñez. Por acá observamos entonces más de cerca ese marcaje que hizo el animal. Ya si no se ve eso, pues estamos con problemas. Estas son las fotografías de una cirugía para desviación de pene. Es una cirugía bastante sencilla que se puede hacer a nivel de finca con las condiciones adecuadas, donde básicamente se corta un poco la piel en dos porciones, una alrededor del prepucio y otra donde va a ser ubicado el pene, y el pene se pasa por debajo de manera subcutánea a la parte lateral y se cosen de nuevo las incisiones que se hicieron para que quede algo así. Y el macho después de la cirugía puede incorporarse nuevamente porque es un sedante lo que se ocupa y alguna anestesia local y por supuesto hacer la mayor asepsia posible para evitar infecciones. Pero este tipo de cirugías pues es común y son animales muy, muy útiles como marcadores. Finalmente, este es el resultado que tenemos. Entonces el macho salta, marca, pero no puede penetrar y no puede preñar. En este caso, el macho es entero, simplemente se hizo la cirugía de pene para evitar que pudiera preñar. ¿Aprenden a saltar de lado y preñar vacas? Sí. ¿Se aburren de estar en eso y no lograr mucho? Sí. Es parte de lo que hay que vigilar. Los marcadores comienzan a ser muy buenos al inicio y pierden funcionalidad en poco tiempo, entonces hay que estar haciendo un recambio de los mismos, pero sigue siendo una muy buena alternativa para la detección de celos, porque el macho de la especie se entiende mejor que nosotros con esa otra especie que es ajena a la nuestra. Por acá observamos este cabro que tiene un delantal, entonces el pene está por debajo de ese delantal y no va a poder penetrar la hembra. Acá lo tenemos y él nada más realiza el marcaje y no puede penetrar la hembra. Después esta va a ser sometida a inseminación artificial. Tenemos también uso de parches marcadores que se colocan en la grupa de las hembras. Se puede hacer uso de tiza, de pintura y por supuesto que no es nada más de llegar y pegarlo o de pintar, sino de revisar los cambios y esos cambios son los que nos van a decir si efectivamente el animal estuvo en celo o no. Entonces, por ejemplo, comercialmente se vende este tipo de tiza, pueden utilizar pintura de aceite, esto es un resultado de la tiza, porque se venden diferentes colores y se pinta a favor de pelo. ¿Mm? De aquí hacia atrás, de aquí hacia atrás, a favor de pelo. Y es parte de los síntomas que vemos. Después vamos a ver los pelillos ahí todos erizos, vamos a ver que falta pintura, todo eso son evidencia de que hubo monta. Hay otro tipo de parche, ¿verdad? Que es compresión, donde se genera la presión ahí al momento de la monta, esto se explota y ya el animal me quedó marcado. Significa que, o sea, ahí no está el parche activado, cuando hubo monta, hubo presión y el parche se reventó, ya el animal entonces tiene ese parche activado y se puede utilizar una regla denominada AMPM, en este caso que es una vaca, para darle el servicio. Otra fotografía de ese tipo de parche. Y luego tenemos estos otros que se pegan en la grupa de la vaca también y son bastante efectivos. Funcionan como las raspaditas de la lotería, donde la fricción que se hace sobre el parche me genera un cambio de coloración. No sé si lo observan acá, donde la fricción de la monta me pela ese parchecillo, me lo activa y dependiendo del grado de activación yo determino si hay servicio o no.
Si el grado de activación del parche es 50% o mayor, yo considero que ya la hembra entró en celo. Entonces, por ahí tenemos un parche medianamente activado, en ganado de leche. Y estos que fueron colocados y que no hubo activación alguna, hay de diferentes colores. Acá hubo una alteración mediana, pero en ninguno de los dos casos llegó a 50%, entonces le daríamos más tiempo a esos animales para ver si realmente manifiestan más y servirlos. Y por otro lado tenemos esto, parches que están básicamente totalmente activados, 100% activados, son animales que están listos para servicio, siguiendo la regla AMPM desde el momento en que le vemos el parche así activado. Es probable también que lleguemos a una finca donde se pusieron los parches y no encontramos el parche. Ahí puede ser que fue tan fuerte el tema de la monta que hubo que el parche fue arrancado. Pero entonces, si eso fue así, vamos a tener otros síntomas que nos dicen, aquí hubo algo, el animal sí estuvo en celo y se perdió el parche. ¿Cómo puede ser que pase por una parte donde se lo haya arrancado y se pierda? Entonces hay que siempre evaluar también los síntomas secundarios para tratar de identificar qué fue lo que pasó. Y tenemos los sistemas un poco más sofisticados. En este caso, uno de los primeros que sale, este no es un monitor de actividad, esto es un sistema de detección de celo a través de presión, es una cuestión básicamente mecánica, donde esta parte del aditamento se coloca sobre la grupa del animal y acá va a ir un chip. Resulta que eso se activa con otro chip que lleva el toro, o más bien se activa con la presión que va a ejercer el toro, y entonces esto envía una señal a una antena y esa antena va hacia el computador. Este sistema es uno de los más antiguos y efectivos que se han desarrollado, llamado HeatWatch. También tenemos ya los monitores de actividad, que en este caso es un detector de movimiento que va ubicado en este collar, donde por diferencial de movimiento, en algunos casos incluye temperatura, en otros casos también incluye lo relacionado a datos de Rumia. Por diferentes algoritmos ya se conoce que los animales cambian comportamiento y esto por diferentes algoritmos se traduce en gráficos y en datos que nos dicen a nosotros si el animal está para servicio o no, porque está o no en celo. Y bueno, en cuanto al tema de monitores de actividad, hay una gama muy amplia. Vemos esta Fancy Vaca por aquí, donde tiene monitores en las orejas, en el cuello como collar, en las patas como podómetros y por acá encima también. Esto es un gráfico de uno de estos sistemas donde nos va registrando la cantidad de celos a lo largo del tiempo del animal y nosotros decidimos si es necesario servirla y cuándo servirla. Básicamente, el detector de actividad o el monitor de actividad lo que hace es recoger la actividad del animal, la envía a una antena, esa antena va a una unidad donde se procesa la información y ahí podemos verlo, sea en el lugar o de manera remota a través del internet, cuáles animales están en celo y cuáles son los que van para servicio. Entonces estas herramientas son costosas económicamente hablando, funcionan, sí, hay un montón, por ejemplo, en Estados Unidos se venden 13 de estos diferentes sistemas y la conclusión es que todos sirven, que son una inversión importante, pero hay que tomar en cuenta que también requiere manejo, que no son infalibles, que requieren de personal entrenado, de personas que tomen decisiones, porque a veces uno dice, ay, sí, entró en celo, pero no fue eso, es que hubo un destete. Y entonces el animal comenzó a correr para allá y para acá, o que se mezclaron grupos, o cualquier cosa pudo haber pasado, se rompió una cerca, y ya se identifica como celo, y tal vez vamos a los registros, y no, era un animal que más bien estaba preñado. Pues un animal que tuvo un manejo diferente, entonces por eso sale así. Así que siempre se requiere interpretación y decisiones con criterio por parte del ser humano. Y la otra, bueno, ahí los perros sabemos que tienen un olfato sumamente desarrollado y resulta que hay unos pocos, pero unos pocos artículos científicos, pero con valores muy buenos de detección de celo por parte de los perros.
Así que es una alternativa. Yo en Costa Rica no he visto que sea usado, pero hay 2, 3 publicaciones en el mundo serias que nos hablan de valores de 70, 80% de detección de celos con los perros, lo cual es muy bueno. Acá, esto que puse ahí nada más es para recordarme, para ver si podemos observar algunos videos relacionados con celos. Entonces vamos a ver esta acá, a ver si lo podemos abrir. Estos videos me fueron facilitados por el doctor Rodney Geiser de la Universidad de Missouri. Por alguna razón este no abrió, pero vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a utilizar otro programa. Abrir. Ok, aquí cabe destacar que es un grupo sexualmente activo que están en un lugar que no es el más apto para mostrar celo, pero tomen en cuenta, esto es un video de los Estados Unidos y los sistemas de ellos tienden a ser establos, donde la reproducción de ellos es comparada con lo que tenemos en Costa Rica, que no es tan bueno, es en la mayoría de los casos peor que la nuestra, pero muy relacionado en los sistemas de lechería con las razas utilizadas y también con los pisos, los ambientes que ellos tienen. Entonces vamos a seguir viendo acá. Por lo general, si hay un grupo de vacas y hay algunas que están activas sexualmente, pues vamos a ver que ellas como que se apartan y están ahí mostrando su comportamiento de manera grupal, tienen, por decirlo de alguna manera coloquial, su propia fiesta y entonces eso nos ayuda a poder identificarlas. Ahora, el animal tiene que estar debidamente identificado para poder nosotros hacer la anotación, para poder hacer la separación. Así que el tema de la detección de celos requiere de que los animales estén debidamente identificados y que pueda ser observable esa identificación, sea por medio de arete o la forma en que sea, pero que sea fácilmente observable para poder hacer el manejo correspondiente. No sé si pudieran observar ahí esa vaca donde cayó. Hay animales que pasa eso y no se levantan más. Y si se logran levantar, no van a querer mostrar más celo. Eso era un piso resbaladizo y el animal mostrando sus síntomas cayó. Así que hay que tomar en cuenta lo que dijimos al inicio de la presentación. No se deben tener los animales en cualquier condición para mostrar o detectar celos. Ok, ahí ustedes seguramente se quedaron con ganas de ver una de ellas quedándose quieta totalmente. Tomen en cuenta que hay diferentes etapas dentro del estro, unas en las que son más receptivas, otras en las que son menos. Así no sabemos en qué etapa estaba ella propiamente, pero hubiéramos esperado
en esa monta que se observó mayor tiempo de recepción o de receptividad. Como esa, por ejemplo. Que ella realmente es un animal que se mantuvo quieta un buen tiempo. Entonces son esas algunas ilustraciones sobre los celos. Vamos a buscar otro de los videos. Ahora en ganado de carne. Observamos un toro con el chimbol. Y ven, ese es parte del comportamiento natural de cortejo. Ese, el reflejo de Fleming puramente. De nuevo, el reflejo de Fleming. Él está detectando si la hembra está en celo o no. La hembra está mostrando síntomas de celo, montando al macho. Puede ser que esté comenzando ese celo. ¿Por qué? Porque normalmente ellas comienzan saltando a otras y después pasan a una etapa donde más bien dejan que las salten a ellas. Y cuando hay alguna activa, tiende a activar a otras, por lo menos en términos de comportamiento. Son animales, algunos Angus y otros del cruce de Hereford con Angus, lo que estamos viendo ahí. Okay, ellos se apartaron, eh, había más movimiento y hubo receptividad de la monta. Ahí vemos un animal que fue marcado. Ven esas marcas y además tiene el aditamento que es llamado Hitwash como parte de las estrategias para detección de celos. Ahora vamos a ver un poco de las yeguas. Ok, acá ven que el macho está encerrado. Las hembras están sueltas, el macho está encerrado y está en un lugar protegido. Y en ambiente natural, las cosas no suceden como se ven acá, pero en ambiente natural la hembra tiene el chance de seleccionar el macho y entonces es mucho más fácil el proceso. Pero acá es una reproducción más dirigida por la mano del hombre y hay entonces que tomar en cuenta que el comportamiento de estos animales podría ser agresivo tanto entre ellos como para nosotros en el caso de estos momentos relacionados con la reproducción.
Ahí se va dando una estimulación y ahí también se va revisando cuáles de esas hembras podrían estar en celo. Y ya les dije, la yegua tiene un celo muy prolongado y durante ese celo pues hay diferentes momentos donde hay mayor o menor aceptación al macho. Se habla de que existe una escala de celo en el caso de las yeguas ahí, y entonces hay diferentes síntomas que se van combinando para poder finalmente decidir cuándo hacer el servicio. Ok, ve acá donde esa yegua café tiene una posición diferente a la de esa yegua negra que se quedó de último. Esa yegua negra se acercó al garañón y levantó la cola con una posición de aceptación de la cópula. Entonces, esos son indicadores de que el animal está mostrando celo. Vamos a ver otro video también relacionado con las yeguas. Ven que hay como una venda en la cola, esto también porque en el momento de hacer el servicio, por monta natural, para evitar lesiones en el pene del macho con los pelos que son muy fuertes de la cola, entonces se hace esto. Ok, ahí pudimos observar ese pestañeo que les había hablado antes, característico de la yegua en celo, y una mayor frecuencia de micción. La cola levantada se le presenta al macho. Si ella no estuviera en celo, ya le hubiera pegado su patada a ese caballo. Una hembra en pleno celo, ¿cómo se le presenta al garañón? Por iniciativa propia, consecuencia de los estrógenos circulantes en su cuerpo. Esta, por el contrario, no se mostró interesada por el macho, no parece estar receptiva. Ok, recordemos que durante el estro hay diferentes etapas, ya esta otra toma que se ve ahí fue en otro momento y ya ella estaba mejorando la receptividad hacia el macho.
Que es muy importante reconocer todos estos síntomas, pero también es importante, de acuerdo a esos síntomas, y cuándo voy a dar el servicio. Eso es algo que vamos a ver en detalle más adelante, quizá no en esta participación en este curso, pero más adelante ahí. Si ustedes quieren ir averiguando, también es importante. Bueno, ahí ustedes pudieron observar animales que sí tenían interés en el macho, otros que definitivamente no. Y pudieron observar esas características que mencionamos cuando estábamos viendo la presentación. Aquí lo que vamos a ver es síntomas de celos, ¿sí? Y también vamos a observar una monta de un macho, de un ovejo. Ustedes entonces pueden aprovechar para ver esos síntomas que presenta la oveja y aprovechar, vemos la cópula completa para darse cuenta de sus características. Ok, ahí el macho estaba estimulando un poco la hembra estaba completamente quieta, muestra de que está receptiva al macho. Una primer monta que podemos denominar como monta falsa, que es una monta de preparación. Ahí no hubo penetración y menos eyaculación. Esta segunda monta sí fue efectiva, donde hubo penetración y eyaculación, y ustedes vieron la receptividad de esa hembra. Entonces habíamos dicho que en las ovejas no había tanta manifestación de los celos, pero sí fue muy evidente esa receptividad que tenía. Si el macho hubiera estado molestando de la manera que lo hacía y la hembra no hubiera estado receptiva, hubiera corrido muy pronto después de que el macho estaba molestando. Y por último, vamos a ver este de cerda. Entonces, un detalle importante es que ahí está el macho. En las cerdas, la presencia del macho celador estimula y realmente cuando ustedes están en una granja y pasan con el celador, pues es mucho más fácil identificar las hembras en celo que cuando se hace a pura observación por el ser humano. Ok, ahí esta persona está ejerciendo lo que se llama el efecto de lordosis. Ustedes ven que está prácticamente montado sobre la cerda, ven que la cerda se queda quieta, que tiene las orejas erectas, esos síntomas de un reflejo, de una respuesta positiva a ese reflejo de lordosis.
Si la cerda no hubiera estado en celo, en este momento estuviéramos viendo de ver dónde hubiera caído. Así que eh, parte de las habilidades que hay que desarrollar en zootecnia es una buena detección de celos, para lo cual hay que conocer el comportamiento de los animales cuando están y cuando no están en celo. De momento es lo que tenía en este tema. Nos quedan algunos temas pendientes que vamos a seguir abordando en el tiempo que tenemos destinado en este curso. Que estén muy bien. Hasta luego.